Gracias. Muy bien, bueno, pues ahora sí, bienvenidos una vez más a otro webinar de IZO, en el caso del mes de octubre, donde hemos seleccionado como temática este concepto de Emotional Interaction Design, ¿no? Una metodología o un concepto que hemos construido y que creemos que es una herramienta útil para que los profesionales que estáis enfocados a gestionar las experiencias y la relación con los clientes podáis mejorar la manera en la que entregamos servicios, gestionamos interacciones y diseñamos nuestros procesos, ¿no? Entonces, bueno, para los que no me conozcáis y que me veáis sin mascarilla, porque a veces cambiamos tanto que no se nos reconoce, pues yo soy Carlos, llevo 20 años trabajando en IZO, vinculado a las estrategias de relación con clientes y bueno, me gusta también mucho la parte de académica, docente, soy profesor en ESIC, tengo 2 niños, Tomás y Diego, pues me encanta el deporte, el baloncesto, el ciclismo, el running, cada vez un poco de todo, ¿no? Y ahí tenéis mis datos de contacto, cualquiera que quiera conectar conmigo, pues en LinkedIn o con un mensaje por WhatsApp o por correo, pues estoy a vuestra disposición cuando queráis. Bueno, perdón, para poder arrancar y de lo que vamos a hablar hoy, os voy a poner primero un pequeño vídeo, ¿vale? De 1 minutito, que luego nos va a introducir un poco a los temas de los que vamos a estar conversando. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habréis visto esta película que en España se llamaba Intensamente, ¿no? Y que simplemente en este tráiler pues vemos un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con nuestro trabajo y con lo que hacemos, ¿no? Y que al final explican un poco por qué las personas actuamos como actuamos y algunos conceptos de los que habla aquí, pues evidentemente son las emociones que juegan un papel en nuestra vida. Las emociones están diseñadas y sirven con respuestas biológicas a la necesidad de supervivencia, ¿no? Y por eso pues incluyen el temor, pues la furia, ¿no? La tristeza o la alegría como formas de expresarnos y de sobrevivir, ¿no? La supervivencia de la especie, por eso necesitamos relacionarnos con otras personas, necesitamos también evitar los peligros y todo eso pues está vinculado a ese concepto de los recuerdos, ¿no? Todo eso que se va almacenando en nuestra memoria y que de alguna manera pues condiciona cómo nos vamos a comportar en el futuro. Entonces, ¿por qué trabajamos y por qué es importante gestionar y trabajar sobre las emociones cuando hablamos de la relación con los clientes? Pues bueno, esto es algo que hemos hablado muchas veces, pero para nosotros, pues la mejor frase para reflejar lo que son las estrategias de experiencia de clientes, pues no la dijo un gurú del management ni la dijo un visionario, la dijo un artista. La dijo un artista que se llama Maya Angelou y que dijo esa frase de que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir, ¿no? Y en ese concepto, pues el recuerdo es un elemento muy importante y eso es un ejercicio que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Podemos pensar, oye, ¿te acuerdas de esa vez, ¿no? Esa historia que hayas vivido con una organización, con un banco, en un hospital, en un restaurante, con una agencia de viajes, con cualquier organización. Y trata de pensar qué pasó. Este es un ejercicio que nosotros recomendamos hacer a los equipos. Si tenéis equipos o queréis trabajar en enfocar a las personas hacia las estrategias de experiencia de cliente, una dinámica muy sencilla es hacerles pensar en algo que hayan vivido como clientes y que traten de analizarlo, de descomponerlo, ¿no? Oye, ¿qué es lo que pasó? Escribe o describe cuál fue la experiencia. ¿Por qué es especial? ¿No? ¿Por qué te has acordado de esa historia cuando te he preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que son relevantes? ¿Cómo te sentiste? ¿Hace cuánto que pasó? Pues si pensamos en estas historias veréis que todas ellas comparten un fuerte componente emocional.
que las emociones son importantes y por eso teníamos la frase de Maya Angelou que reflejaba que las emociones son el ingrediente principal de nuestro recuerdo. Y esto nosotros lo conectamos un poco con este concepto, con este mantra, que muchas veces os lo cuento, ¿no? Que dice esa cadena de valor de la experiencia del cliente. ¿Por qué trabajamos sobre las emociones? Bueno, pues porque las emociones, lo que sientes, ¿vale? Es el ingrediente principal de lo que vas a recordar, ¿no? De tus recuerdos y por lo tanto de lo que piensas de una compañía. Y esos pensamientos, ¿no? Que están basados en esos recuerdos que tienes, determinan tus comportamientos futuros, ¿no? Lo que haces. Y esas acciones al final tienen un impacto en los resultados de negocio, en el resultado que generas. Entonces, este mantra, esta cadena de conceptos que son emociones, recuerdos, comportamientos y negocio, explica por qué las organizaciones necesitamos entender y trabajar sobre las emociones. A mí me encanta esta frase porque es la frase que sirve para explicarle a un director general o a un director financiero por qué trabajamos en experiencia de cliente y cómo trabajamos en experiencia de cliente. Porque es una frase que empieza por la palabra emociones y que acaba con el concepto de negocio, ¿no? Conecta esas dos ideas. Las emociones son el ingrediente principal de lo que la gente recuerda. Y los recuerdos son fundamentales porque son los que determinan los comportamientos futuros. Comportamientos como volver a comprar, renovar un servicio, cancelar o no cancelar, recomendárselo a un amigo, ¿no? Y esos comportamientos tienen un impacto en los resultados de negocio. Por eso es importante entender las emociones y por eso es importante gestionarlas. Dentro de las herramientas de experiencia de cliente hablamos de los arquetipos, ¿no? O los buyer persona, que al final lo que describen es esa segmentación de clientes basada en las emociones y en las motivaciones y los comportamientos, ¿no? Analizamos el Customer Journey, que describe la curva de cómo el cliente vive la experiencia, ¿no? Y qué siente en cada momento de la relación. Y lo que vamos a ver hoy es cómo trabajamos en el diseño. Y ese es el reto al que nos enfrentamos. Decimos que prometemos emociones, pero diseñamos transacciones. Nuestra publicidad y nuestra comunicación, y he elegido ejemplos que nos podrían valer de cualquier compañía, de cualquier país, le decimos al cliente te voy a cuidar, le decimos voy a estar compartiendo tus momentos felices, soy la felicidad, personas que cuidamos de personas, formas parte de algo especial. Todo eso es lo que transmitimos cuando comunicamos desde la publicidad y desde los mensajes de marca. Pero luego tenemos procesos que están pensados de forma transaccional. A veces el servicio o los canales y la forma en la que gestionamos se parecen más a esto, ¿no? En vez del call center deberíamos de llamarlo el tritura center, ¿no? O sea, al final estamos gestionando interacciones, somos una fábrica de gestionar interacciones con clientes que tienen un componente o un enfoque puramente transaccional. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo y cómo creemos que se puede resolver? Lo que os voy a contar es lo que yo digo siempre que es mi mejor truco de consultor. No digo que sea magia, porque no es magia, tampoco es que sea una ciencia ficción, pero realmente para mí ha sido una de las herramientas más útiles y más prácticas que me han abierto un espacio importante de descubrimiento, de reflexión y de mejora en las organizaciones con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces, quiero compartiros esto porque creo que cualquiera de vosotros lo puede poner en práctica. Nosotros hemos desarrollado un modelo y una práctica un poco avanzada. De hecho, pues la verdad que estamos muy contentos porque justamente ayer se comunicaban los ganadores de los premios o de los seleccionados, ¿no? De una iniciativa que se llama DEC Selección, en la que la asociación DEC ha reconocido cuáles son las mejores metodologías en experiencia de cliente. Y en ISO teníamos ya 3 metodologías que habíamos certificado y justamente una de las 2 que hemos conseguido certificar en esta edición pues es este modelo que llamamos Emotional Interaction Design, que se basa en diseñar interacciones basado en emociones, ¿no? Pero independientemente de que nosotros hayamos construido una forma estructurada y digamos, sofisticada de llevarlo a cabo, pues el concepto que está por detrás es algo que yo creo que todos podéis entender y con el que podéis empezar a practicar, a explorar y a ver qué resultados se obtienen, ¿no? Así que espero que podáis obtener pues un aprendizaje práctico y que ojalá alguno de vosotros me escriba dentro de, no sé, 2 semanas o 2 meses y me diga, oye, nos pusimos a trabajar en la línea de lo que
planteaste y hemos conseguido avanzar hasta este punto, o hemos encontrado esta mejora o hemos generado este resultado, ¿no? Bien, las interacciones con los clientes están basadas en procesos. Los procesos estructuran los servicios, ¿no? Definen las operativas y la forma de actuar en función de las diferentes situaciones que nos plantean los usuarios o los clientes. Y un proceso es un flujo, ¿no? Es una secuencia que está pensada para ir de un origen a un final, ¿no? De un inicio a de un input a un output, ¿no? De algo, de un planteamiento, de un problema a una solución, ¿vale? Entonces, en general, los pensamos de esta forma. El cliente tiene un problema o el cliente tiene una necesidad y nosotros lo que necesitamos es, bueno, el día que hice esto siempre pienso que estaba un poco sarcástico, ¿no? Digamos que nosotros lo que queremos es solucionar el problema del cliente y por lo tanto cerrar ese caso, ¿no? Y dejarlo cerrado en nuestros sistemas. Para poder hacer esto, si dibujo un proceso de manera muy simplista, ¿no? Pero muy general, digamos que los pasos más o menos lógicos son: el cliente me cuenta qué problema tiene, para poder atenderle o para poder resolver su problema necesito información, entonces le pregunto, dime tu número de cliente, dime más información. Imaginad, por ejemplo, que estamos hablando de no sé, un cargo que no reconozco en mi extracto de la tarjeta de crédito, ¿no? Llamo al banco y digo, oye, no, tengo un cargo que no aplica, una comisión que me habéis comprado aquí que no me tenéis que devolver. Y la persona que me atiende me dice, bueno, dígame su número de cliente, dígame cuál es el cargo que no reconoce, dígame, al final necesita información, ¿no? Con toda esta información, analizará la situación y tomará una decisión, o entrarán a formar parte esos procesos de toma de decisión. Esos procesos de toma de decisión puede que estén en los sistemas, ¿no? Que yo meta la información en una herramienta y la herramienta me diga si sí o si no. En las políticas de la compañía, ¿no? Alguien ha decidido, pues, oye, cuando ocurre esto se actúa así o se actúa así. O que esté incluso en las personas, ¿no? La persona que me atiende es la que va a valorar un poco la información y en base a eso va a tomar una decisión. Da igual dónde esté la decisión. Al final va a ocurrir una de estas dos cosas. Te doy la razón, ¿no? Tienes razón, ese cargo no aplica y te devuelvo el dinero. No te doy la razón, te explico por qué, ¿vale? Y en cualquier caso, pues en las dos situaciones, al final yo he resuelto tu problema o tu necesidad y he cerrado la interacción en el sistema. El sentido común nos dice, o la lógica, ¿no? A priori nos dice que si recorro este caminito por arriba, pues mi experiencia será buena, ¿no? Y si lo recorro por abajo, pues mi experiencia no será tan buena. Sin embargo, en la vida real, el mundo es un poco más complejo, ¿no? Hay veces que aunque me devuelven en la comisión, sí, disculpe, tiene usted razón, este cargo no aplica, se lo devolvemos. Aunque yo consigo lo que quiero, mi experiencia es mala. ¿Por qué? Porque me voy pensando, estos son unos ladrones, ¿eh? Si no llego a estar atento, me cobran esta comisión, encima he tenido que llamar yo para reclamarlo, he tenido que esperar, he tenido no sé qué. O sea, a veces, aunque la resolución sea positiva, la experiencia es mala. Oye, ¿se podría dar al revés? ¿Podrías no resolverme? O sea, no darme la razón y sin embargo que tú tienes una sensación de haber vivido una buena experiencia. Pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, porque pues que por si tú te sientes bien tratado, que te han explicado las cosas con claridad, que te han reconocido como un cliente importante, que te han hecho sentirte bien, no sé, que han hecho todo eso, a lo mejor te lo han sabido explicar y sin ningún problema tú reconoces que eso no aplicaba y ya está, has vivido una buena experiencia independientemente de que no te hayan dado la razón. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo conseguimos rediseñar los procesos? Bueno, la base de lo que yo os quiero contar se basa simplemente en un pequeño cambio de paradigma. Lo que yo os planteo, y esto lo podéis empezar a hacer a partir de hoy mismo o de mañana, es que cojáis o toméis cualquiera de vuestros procesos, algún proceso que queráis replantearos, y tratar de repensarlo, simplemente pensando en lo siguiente. En lugar de pensar que el proceso debe estar diseñado para ir del problema del cliente a la solución, ¿sí? Pensad que el proceso debería estar diseñado para ir de la emoción inicial del cliente a la emoción final. Si tú eres una organización que quiere generar experiencias, una experiencia que el cliente se sienta especial, se sienta cercano, se sienta todo eso que contamos en nuestra publicidad, ¿sí? Si queremos que el cliente sienta estas cosas, ¿cómo diseñamos nuestros procesos para que independientemente o además de resolver, ¿vale? Lo que nos aseguramos es que reforzamos esas emociones. Nos aseguramos que como consecuencia de la interacción el cliente siente
ese tipo de atributos o de emociones que nosotros queremos reforzar y vincular a nuestra organización. Y esto parece tremendamente sencillo, ¿no? Y lo podemos ejemplificar. Esto es un ejemplo que se ha contado 1.000.000 de veces, pero me gusta porque nos da un primer punto de partida. Y os voy a contar varios ejemplos de cómo se puede trabajar en rediseñar basado en emociones. Pero este ejemplo seguro que lo habéis escuchado o me lo habréis escuchado incluso a mí alguna vez, ¿no? Esto es un aparato de resonancia electromagnética. Los aparatos son muy claustrofóbicos, te tienes que meter dentro y tienes que pasar un tiempo importante en un espacio muy reducido y con una máquina que hace mucho ruido y te tienes que estar muy, muy quieto. Esto con los niños funciona especialmente mal, ¿vale? Porque se agobian, se estresan, no pueden estar acompañados de sus padres y había muchos niños a los que había que repetirles la prueba o incluso llegar a sedarles para poder hacerles las pruebas de forma satisfactoria. El ingeniero que diseñó esta máquina pensó, esto no está bien diseñado. O sea, algo falla en la forma en la que esto funciona si hay que sedar a un 70% de los niños o un 60% de los niños para que podamos obtener los resultados. Y pensó, oye, ¿cómo podemos rediseñar esta máquina? ¿Cómo podemos cambiar la experiencia, ¿no? Y tuvieron dinámicas, involucraron a los niños en repensar las cosas. Y entonces pasaron de esta máquina a esta otra máquina, ¿no? Entonces ya no vienes a hacerte una prueba médica súper complicada, ahora eres el pirata Willis, ¿no? Que está en el mar Caribe y tienes otros barcos piratas que te quieren atacar, entonces te tienes que meter en esta cápsula, ¿no? Y te vas a escuchar un montón de ruidos que son los piratas que te atacan, pero si te estás muy quieto, muy quieto, muy quieto, vas a llegar a la isla del tesoro y vas a conseguir tu premio, ¿no? Y el niño o la niña está así, ¿no? Quietos, emitidos en su historia. Has cambiado el resultado simplemente porque has cambiado el contexto emocional, las emociones que están asociadas a la interacción. El resultado de hacer esto es que redujeron el porcentaje de niños que necesitaban ser sedados a menos de la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mismo concepto a otras cosas, ¿no? A otras interacciones de la relación que tenemos con nuestro cliente? Bueno, pues nosotros hemos pensado en este concepto que llamamos Emotional Based Design, ¿no? Diseño basado en emociones, que se basa básicamente en decir, oye, vamos a tratar de entender cuál es la emoción inicial del cliente, ¿sí? Cuál es la emoción que deseamos conseguir, cómo estas emociones van fluctuando a lo largo de la interacción y vamos a aplicar técnicas que están enfocadas en rediseño emocional para tratar de cambiar y de conseguir el resultado que nosotros buscamos, que no es solamente resolver, que no es solamente cerrarlo en el sistema, es generar el tipo de emociones a los que nos gustaría vincular a nuestra marca. Muy bien, entonces ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros hemos construido este mapa, ¿no? Este canvas, que es un modelo que te ayuda a pensar, ¿vale? Donde lo que decimos es, oye, tienes que definir y reflexionar sobre cuál es la emoción inicial, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el cliente cuando inicia la interacción? ¿Cuál es la emoción que tú quieres construir y que quieres recordar, ¿no? Oye, ¿cuál es la solución? ¿De qué forma vas a dar respuesta o vas a tratar de generar la emoción que tú estás buscando y qué necesitas en términos de sistemas, de personas, de procesos, ¿no? Para generar una serie de resultados y una experiencia objetivo? Bueno, pues con este mapa, con este canvas o con este modelo, puedes empezar a trabajar en rediseñar las experiencias. Y os voy a enseñar también 11 técnicas de rediseño emocional que han sido seleccionadas por una persona que se llama Brandon Sauer, que era el CEO de una agencia de diseño y que nos van a servir un poco de inspiración. Pero antes de entrar a eso, vamos a pensar un poco o recordar un poco el marco teórico de las emociones, ¿no? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, oye, ¿las emociones son polares e independientes? O sea, si no estoy triste, estoy feliz. Si no estoy deprimido, estoy excitado, ¿no? Son simplemente, además, una cosa o la otra. Funcionan de manera aislada y además polar. Bueno, esto es una de las primeras reflexiones que se hizo este psicólogo que se llamaba James E. Russell y que empezó a construir un modelo basado en el mapeo de emociones en base a una serie de ejes, ¿no? En un eje que se definía la intensidad de la emoción y en otro se definía lo que se llama la valencia, ¿no? Oye, ¿es más positiva o más negativa? ¿Estás más activado o más desactivado, ¿no? O más tranquilo, más reactivo. Y lo que encontró, por ejemplo, cuando reflexionaban sobre esto, es que en realidad las emociones pues se parecen un poco más a como a la paleta de colores del Word, ¿no? O de cuando tú tienes que seleccionar el color de un Pantone o de una
Bueno, puede ser de la pared de tu habitación, ¿no? Al final, cuando tú quieres pintar tu casa, te darás cuenta de que la variedad de incluso de blancos, ¿no? Es infinita, ¿no? Hay un montón de diferentes tonalidades. Las cosas no son blancas o negras o ni siquiera son naranjas o rosas, ¿no? Al final hay una gama enorme, ¿no? De variaciones continuas de las tonalidades que te dan una gama infinita de situaciones. Y con las emociones pasa un poco lo mismo, ¿no? Y lo que hizo esta persona fue empezar a pensar en cómo construir un modelo que mapease algunas de las claves o algunos de los elementos más frecuentes, ¿no? Nosotros hemos tratado de simplificar un poco este modelo y evolucionarlo, ¿no? Hacia una rueda donde estamos mapeando 16 emociones en base a una serie a dos ejes, ¿no? El eje de la intensidad y el eje de la valencia, ¿no? En la valencia tenemos las emociones positivas o las emociones negativas, y en el eje de la intensidad tenemos las emociones que nos generan una alta intensidad o una intensidad más baja, ¿no? Y con ese esquema pues hemos ido definiendo, ¿no? y tipificando cuáles son las palabras y los conceptos que mejor reflejan ese diccionario de emociones. Y esto requiere un trabajo y un desarrollo un poco más complejo, que no quiero tampoco entrar a profundizar, pero que el equipo de consultoría de IZO ha estado desarrollando, porque, por ejemplo, pues incluso a nivel de léxico, nomenclatura, no podemos llamar las cosas igual cuando estamos en España que cuando estamos en Latinoamérica, porque la palabra enojo pues no significa lo mismo en nuestras diferentes geografías, ¿no? Entonces, bueno, hemos construido con eso este modelo, esta rueda de emociones que nos ayuda a pensar y a tipificar y a, por lo tanto, gestionar por las diferentes emociones que existen y cómo se puede pasar de una a otra de una manera más o menos ordenada, ¿no? Y eso es una herramienta que hemos ido construyendo y con la que podemos trabajar en ese mapeo de emociones iniciales y finales. Ahora, ¿cómo podemos empezar a accionarlas, ¿no? ¿Qué casos existen de rediseño de emociones y qué técnicas podemos aplicar para cambiar las emociones que viven los clientes? Bueno, pues el primero de las 11 técnicas que vamos a ver se llama eliminar las emociones y pensamientos negativos. Esto es, por ejemplo, el caso que hemos visto de la resonancia electromagnética. O sea, elimino esos pensamientos negativos al crearte una historia y un concepto distinto, y con eso pues lo que tú vives, el recuerdo que generas y el resultado es totalmente diferente, ¿no? Bueno, una compañía que hizo eso o que hace eso especialmente bien es Disney. Yo me acuerdo hay siempre un montón de historias cuando piensas o cuando hablas de Disney, y todos muchas veces te cuentan esos casos en primera persona. Cuando yo fui me pasó esto otro, ¿no? Entonces, bueno, una de las historias que me contaron una vez tenía que ver con con estas atracciones. Sabéis que muchas veces una cosa que por mucho que se innove no es fácil evitar, ¿no? Son las filas. Al final hay mucha gente en un poco espacio y pues muchas de las atracciones requieren de un tiempo de espera razonablemente alto, ¿no? Y esto desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué pasa en las atracciones de Disney? Pues como en todos los parques hay una variable que no puedes evitar y que está por encima de todas las demás, que es la seguridad, ¿no? Por encima de todo, no importa la magia ni la diversión, lo que importa es hay que garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Y de los niños. No puede ser que alguien tenga un accidente, y por eso hay determinadas atracciones que tienen un tamaño, una altura mínima para poder pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ocurría esto en el pasado? Pues tú tenías que hacer una fila, a lo mejor de 2 horas. ¿Dónde está el control de seguridad? El control de seguridad está en la entrada, ¿vale? Que es donde está la persona que te deja pasar ya a la atracción o no. Con lo cual, podía pasarte que tú estuvieses 2 horas haciendo fila para de repente llegar a la atracción y que te digan, no, su hijo no puede pasar porque no cumple la altura mínima, ¿no? Y al final ahí pues tú te puedes llevar un buen enfado, y con razón, porque has estado haciendo una fila y de repente te encuentras con esa sorpresa. Bueno, ¿qué hace Disney para evitar eso? Pues una cosa muy obvia, escoger y decir, oye, voy a poner señales, ¿no? A lo largo de toda la fila que te avisan, oye, esta es una atracción para mínimo 1,20. Entonces, si tu hijo no mide mínimo 1,20, incluso te puedo poner aquí medidores para que lo compruebes, no tengas que esperar a llegar ahí, no puede pasar. Bueno, y eso funciona muy bien con la mayoría de los clientes, ¿no? Pero no tenían tan en cuenta a los latinos, ¿no? A los españoles, a los latinoamericanos, que tenemos siempre esa manía de tratar de engañar al sistema, ¿no? Entonces, bueno, como tu hijo estaba ahí, casi ahí, mide 1,18, pero no le quieres decir que no se puede subir porque te da pena, ¿no? Que no pueda disfrutar de la atracción. No te importa tanto el tema de la seguridad como a Disney, aunque sea tu hijo, pero
Pero bueno, pues le dices, no te preocupes que te voy a decir lo que hacía mi madre conmigo, ¿no? Te pone el pelo así para arriba, los que tengamos pelo largo, o te ponía unos calcetines, ¿no? En los zapatos te los ponía para que estuvieses, te los doblaba para que te levantasen un poquito más y con eso ganabas los 2 centímetros que te faltaban. Claro, eso está bien, salvo por un pequeño detalle, ¿no? La persona que está ahí de seguridad ya se las sabe todas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con tu hijo, después de esperar y de darle todos los tips, pues le dice, este niño está un poco justo, descálzate y ponte ahí que tenemos un medidor, ¿no? Entonces, con el palo le hace así en el pelo, se lo aplasta, le descalza, con lo cual ya le va a medir perfecto sin tal, y dice, mala suerte, te faltan 2 centímetros. ¡Wow! Y hoy, ¿cuál es el resultado de ese problema o de esa interacción? Pues que la emoción es tremendamente negativa, ¿no? Tu hijo se lleva un berrinche enorme, se enfada, patalea, grita, o tu hija, ¿no? Y bueno, ¿de quién es la culpa de eso? De Disney, no. O sea, Disney te ha estado avisando desde que hacías fila hace 2 horas de que esa era una atracción de 1,20, ¿no? Eres tú el que ha decidido arriesgarse y llevarlo a una situación extrema y tratar de poner eso en compromiso. Entonces, en realidad la culpa es tuya, pero el problema no tiene Disney porque tiene a un usuario, a una persona que está viviendo una experiencia que no es la que ellos quieren vivir y que probablemente esté influyendo de manera negativa en lo que viven el resto de personas que están también esperando, ¿no? De manera que piensa, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Cómo puedo transformar una experiencia en la que voy por el camino de abajo, o sea, en la que la solución que le tengo que dar al cliente no es la que él quiere, pero en el fondo yo quiero tratar de generar una buena experiencia? Y encontraron una manera tremendamente creativa de resolver estos momentos. Entonces, lo que hicieron fue diseñar lo siguiente. La persona de seguridad, cuando ve que mides 1,18, te va a decir, espérate aquí un momento que va a venir una persona a hablar contigo. Y entonces toma su walkie-talkie y dice, tenemos un 25-18. Todo esto ya yo me lo invento un poco, pero más o menos es así. Y entonces viene uno de los personajes de Disney, a lo mejor te preguntan incluso y te dicen quién es tu personaje favorito y viene a hablar contigo. Y te trae esto. Te dice, oye, ¿cómo te llamas? Carlos. Oye, Carlos, ¿cuánto medía Carlos hoy? Pues 118 centímetros. ¡Ay, Carlos! Mira, te voy a entregar este certificado especial. Este certificado, si lo leéis ahí, veis lo que puede poner. Este certificado dice que tú eres un miembro valiosísimo de la fraternidad de los futuros montañeros de la montaña Splash y que vas a poder vivir la experiencia espectacular en el momento en que midas 120 centímetros, ¿no? I was tall enough to ride on X, ¿no? Este salvoconducto, hoy no te puedes montar porque no das con la altura suficiente. Aquí pone que te faltan 2 centímetros. En el momento en que midas la altura suficiente, si vienes al parque, te vas a traer este salvoconducto, vas a pasar por delante de toda la gente que está en la fila, no tienes que esperar ninguna fila porque hoy has esperado todo el tiempo, y vienes aquí, avisas a la persona de seguridad que me llame y yo me voy a montar contigo en la montaña. Vamos a hacernos una foto. No, le acabas de dar la vuelta completamente a la historia. Estás eliminando todos los elementos negativos de una experiencia que no puedes darle la solución que él quiere, no puedes dejarle montarse porque no puedes condicionar la seguridad de tu parque, pero estás generando un recuerdo memorable y algo constructivo. Y esto no es solo en el Splash Mountain, esto lo tienes en otros tipos de aventuras y algo que tienen implementado. Es decir, no es una acción puntual que ocurre de manera ocasional porque a alguien se le ocurre, es algo que está diseñado para que siempre que pase podamos generar las emociones. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea tu culpa o no, de que sea tu responsabilidad o no, tú como organización tienes que decidir qué tipo de recuerdos quieres generar y en qué situaciones estás generando esos recuerdos y en qué situaciones no. Y si la respuesta es que no, piensa cómo puedo hacer para darle la vuelta, cómo diseño el proceso para generar el tipo de emoción que yo quiero. Esto es un ejemplo con una aerolínea, la TAM, en Perú. Hicimos un análisis y al final cuando trabajáis en experiencia de cliente, ¿qué hacemos? Pues segmentamos, ¿no? Y hacemos nuestros arquetipos, nuestros buyer persona o nuestros user persona. En el caso de la TAM, encontramos que uno de los personajes que podíamos identificar como personajes tipo de viajeros, ¿no? Son los que podríamos llamar los primerizos. Viajeros que no viajan frecuentemente, sino que viajan de manera esporádica, es decir, puede que sea incluso su primer viaje, o que viajan con poca frecuencia, ¿no? ¿Y qué les ocurre?
cuando tú mapeas las emociones de estas personas, una de las emociones que está más presente es el miedo. No solo es el miedo a volar, o sea, no es solamente el miedo de que el avión se pueda estrellar, que eso es una tipología muy concreta, es esa sensación de desconcierto, de desorientación, de no saber por dónde tienes que ir, de que te da miedo perder el avión, ¿no? ¿Cómo es el proceso de check-in cuando tú llegas a un aeropuerto? Bueno, ahora serán un poco distintos, ¿no? Porque hay mucha menos gente, pero históricamente, ¿no? Al final tú haces tu fila y la persona que te atiende te dice, ok, teclea, y te imprime el boarding pass y te dice, puerta 7D a las 24:15, esos son sus asientos. Gracias. Y muchas veces nos ha pasado que de repente te dicen gracias y tú sabes que te tienes que ir de allí, pero ni siquiera sabes si tienes que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, porque no sabes dónde están las puertas de embarque. Y si pensáis en la señalización de los aeropuertos, no es tan sencilla. O sea, lo que tú ves ahí, tú ves un montón de señales, un montón de carteles, un montón de nombres, pero no son intuitivos. Puertas de embarque. O sea, ¿por qué yo tengo que saber que tengo que ir a las puertas de embarque después de hacer el check-in? Yo me lo sé porque ya he viajado muchas veces, pero alguien que viaja por primera vez no. ¿Qué hizo la TAM? Dijo, oye, soy consciente de que existe un viajero que se llama viajero primerizo y tengo que ser capaz de detectarle, ¿vale? Cuando viajo voy a establecer un protocolo y le voy a preguntar, oye, es la primera vez que viaja con nosotros, si tengo dudas o me da la sensación de que no es un viajero frecuente, le pregunto. Y una vez que lo tengo identificado, si es un viajero que no es un viajero frecuente, le voy a explicar un poco mejor lo que tiene que hacer. Diseñando esas mejores experiencias, cambiando las emociones de lo que estás sintiendo, te voy a generar tranquilidad y vas a incrementar la probabilidad de que vueles porque esa persona le va a contar a la otra persona, ¿qué tal el vuelo? Ah, genial, me lo explicaron todo, me quedé muy tranquilo, muy bien en el aeropuerto. Bien, todo este tipo de cosas tenemos que poder diseñarlas, ¿vale? Bueno, ¿qué otros mecanismos tenemos para innovar en la experiencia? Anticipar la solución, ¿no? O sea, hay veces que donde yo tengo el problema es aquí, pero en lugar de tratar de resolverlo aquí, ¿por qué no lo trato de anticipar? ¿No? ¿Cómo podría hacer esto? Pues, por ejemplo, si uno de los momentos que son emocionalmente negativos, ¿no? En un viaje, por darle continuidad, es en el check-in, ¿no? Cuando llegas a un hotel y tienes que hacer el check-in, ¿no? Tú ya has hecho tu viaje, te has desplazado, has hecho todo desde el aeropuerto hasta el hotel, ya lo único que quieres es llegar y darte una ducha y te toca hacer check-in, esperar, dar documentación, hacer todo un proceso y piensas, pero ¿por qué esto no he podido anticiparlo? ¿Por qué no puedo hacer un early check-in? ¿No? ¿Por qué no puedo hacer como en los aviones? Que yo el día de antes recibo un correo y me dicen, oye, tienes una reserva en el NH de Sevilla para mañana, ¿quieres hacer el check-in? Ah, pues sí, mira, te voy a subir mi DNI, te voy a subir mis datos, te voy a subir todo, incluso me vas a asignar una habitación y a lo mejor puedo incluso, no sé, hacer un upgrade y cuando llegue allí, en lugar de esperar y tener que hacer todo el trámite, pues a lo mejor simplemente tengo que hacer una pequeña validación con la persona de recepción y todo ese proceso funciona mucho más deprisa. En lugar de diseñar un proceso de check-in, no sé, donde te sientas y te pones cómodo y no sé qué, es decir, en el mismo momento trato de que las cosas funcionen mejor, voy a tratar de anticiparlo, ¿no? ¿Qué ejemplos existen para esto? Mirad, esto es un restaurante que está en Madrid, Vivo, de Dani García, ¿vale? Y Vivo de Dani García hace una cosa que me parece que es un muy, muy buen diseño de experiencia. Cuando tú haces una reserva desde la página web, recibes un correo, ¿no? Y ese correo te dicen varias cosas. Oye, 1.000.000 de gracias por habernos elegido. Ya estás empezando con un momento emocional, ¿no? Estás siendo agradecido, lo cual es una emoción importante. Y bueno, te ponen en valor determinadas cosas, la cocina eléctrica, ecléctica, cosmopolita, Pero te dice, mira, este viaje que vas a emprender esperará 15 minutos de cortesía desde la hora programada. Es decir, te están anticipando un momento de dolor y te están poniendo claras tus expectativas. Tienes una reserva, te la voy a guardar hasta 15 minutos. O sea, si has reservado a las 2, tienes que llegar como muy tarde antes de las 2:15. Si no, puede que la pierdas, ¿vale? Bien, ¿qué más? Te dice, oye, dispondrás de tu mesa durante 2 horas. Como tengo turnos, ¿sí? Entonces puedes reservar a 1 hora u otra, pero que toda la experiencia completa dura 2 horas. Es tiempo más que de sobra, pero que manejes las expectativas para que luego nadie se sienta que le estás echando, ¿no? ¿Qué más te dice? Te dice, oye, nos encontramos aquí.
¿vale? Si vienes en coche, puedes aparcar en este lugar, o que sepas que tengo valet parking. Muchas personas a lo mejor van al restaurante, pasan 10 minutos o 15 minutos tratando de aparcar, dejan el coche lejos y luego cuando llegan allí se encuentran con que había aparcacoches. Y piensan, si lo hubiese sabido antes, ¿no? Me hubiese evitado todo este problema. Todo esto son formas de anticipar el problema y tratar de diseñar una solución o una mejor experiencia, ¿no? Si deseas conducir y quieres que un transfer te lleve a Vigo Madrid, escríbenos un mail y lo gestionamos, ¿no? Si no deseas conducir. Todo esto son pequeños detalles que van a anticipar o tratar de cambiar la emoción y cambiar la experiencia anticipando la solución, ¿vale? Un ejemplo también de anticipar la solución, pues me encanta este caso de Sephora. Sephora, en general en consumo, en comercios, ¿no? Hay dos grandes personalidades en términos de compra. El cliente que quiere que le asesoren y el cliente que quiere comprar su aire, ¿no? Es decir, el que entra a la tienda y entra ya esperando que alguien venga a recibirle, ¿no? Y le guíe y le informe y le enseñe y le atienda. Y el que entra haciendo lo contrario, ¿no? Buscando con la mirada que no haya nadie cerca y escabulléndose hacia una esquina para poder comprar a su aire y que ya si quiere ayuda, pues ya pedirá. ¿Qué ha hecho Sephora? Ha tratado de anticipar ese problema o buscar una solución, ¿no? Y le dice a los clientes, oye, pues elige qué tipo de cesta vas a usar mientras compras. Si coges la cesta negra es porque esperas que alguien de nuestro equipo se acerque y te asesore y te entregue una experiencia personalizada. Si coges la cesta roja es porque a ti lo que te gusta es ir a tu aire, elegir tus cosas y si tienes cualquier problema o necesidad vas a venir tú a preguntarnos, ¿no? Es una manera brillante que, por cierto, esto pues, son ideas que vienen implementadas también de otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en estos los rodicios brasileños, ¿no? Que son estos buffets de carne donde se va sirviendo, tienen un sistemita donde tú puedes poner en rojo o en verde si quieres que te sigan sirviendo o que quieres que tener un poco de espacio, ¿no? Pues al final lo que estás buscando es cómo a través de señales el cliente te puede indicar qué tipo de experiencia puede querer, ¿no? Pensad que estos ejemplos no siempre van a aplicar 100% a vuestros negocios, pero la idea es que os sirvan un poco de inspiración de cómo podemos aplicar técnicas de rediseño a entregar diferentes emociones en la interacción que vive el cliente con nosotros. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Arranques emocionantes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprovechar? Pensad que hay muchas veces que el inicio de la experiencia o el inicio de la interacción puede ser un momento para generar un pico o un impacto emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? Esta es una tienda en México, pues no sé si recuerdo si era México o Perú, que bueno, hace una cosa que la podemos hacer cualquiera, ¿no? O sea, más allá de que tenga un diseño o que te sientes o que no sé qué, una de las cosas que hace esta tienda es que te preguntan cuando vienes a comprar ahí, porque es una tienda que tiene una historia detrás. Ellos fabrican unos zapatos, pero que los hacen con los indígenas, con materiales naturales y hay toda una filosofía de desarrollo rural y de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la tienda, la persona que te atiende, lo primero que te pregunta es, oye, ¿es la primera vez que vienes a All in the Sky? ¿Es la primera vez que vienes a nuestra tienda? Ah, sí. Ah, permíteme, si tienes 2 minutos, que te cuente un poquito acerca de nosotros y te cuenta la historia de la marca. ¿Por qué y cómo nacieron y cómo construyeron? Estás generando un arranque donde estás conectando con una serie de emociones y de principios y estás usando el momento inicial de la relación para reforzarlos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de momentos o de arranques memorables puedes tener? Los unboxing. O sea, cuando esto se ha convertido casi en un arte, ¿no? El packaging y cómo esos paquetes y esos embalajes, pues sobre todo con el auge del e-commerce, pues están pues siendo un momento importante de la experiencia, ¿no? Cuando tú recibes tu paquete, cómo ese paquete viene presentado y cómo es esa experiencia de apertura, cómo puedes diseñar eso para que eso sea un arranque emocionante y que pueda tener un impacto en el cliente, ¿no? Esto es un ejemplo de un hospital en Barcelona, pues que implementó, esto está implementado en varios hospitales en España, pues un arranque emocionante, ¿no? Te vas a hacer una operación, un menor de edad, que es un momento que puede ser un poco, pues a lo mejor te puede dar un poco de miedo, ¿no? Y bueno, pues en lugar de tener que llevarte en esa camilla, te vas ahí pues mirando para arriba, viendo el techo, ¿no? Asustado hacia el quirófano, pues el niño pues va conduciendo, en realidad no conduce él, porque si veis aquí a esta persona que está aquí detrás, que lleva ese mando a distancia, pues que ese mando a distancia es el que en realidad está
guiando el coche, ¿no? Pero bueno, el niño llega pues en un Ferrari, en un Porsche, en un Audi al quirófano y además, pues bueno, pues con todo el personal médico saludándole, ¿no? Todo ese contexto emocional está haciendo un arranque fuerte que está cambiando las emociones de la persona y que está haciendo además que el niño esté más relajado y que muchas de las veces la operación discurra con menos complicaciones, ¿no? Bueno, finales espectaculares. Igual que puedo hacer arranques espectaculares, puedo hacer finales espectaculares, ¿no? Este es un ejemplo que os hemos contado algunas veces. Una empresa de muebles, una empresa familiar de un buen amigo mío, pues que aplicó las estrategias de experiencia de cliente a su negocio, al negocio de su familia, ¿no? Ellos venden muebles, salones, cocinas, comedores, etcétera, ¿no? Entonces, el momento, digamos, en el Customer Journey del rediseño de la cocina o de una obra en la cocina, pues es cuando llega el señor, ¿no? Y ya te hace el último montaje, ¿no? Te monta los muebles, te instala los aparatos, te limpia la cocina y es como tu wow, ¿no? Bueno, pues ellos identificaron un insight que me pareció espectacular, ¿no? Que fue, oye, todos tenemos algo pendiente en casa. ¿Cómo que algo pendiente? Todos tenemos, o casi todos, ¿no? Yo lo primero, tenemos ese mueble esa puerta que hace ruido que tenemos que revisar, ese cuadro que no hemos colgado, esa lámpara que hay que cambiar, no sé, ese pendiente de bricolaje que nunca sacamos tiempo y que nos genera un conflicto familiar con una periodicidad X, ¿no? Ese cajón que hace ruido que no es suficiente como para pensar que lo tengo que arreglar, pero que todas las noches cuando me levanto pues acabo haciendo ruido y me acuerdo de que debería de haberlo resuelto, ¿no? Entonces la persona que te ha instalado la cocina antes de irse, cuando ya tienes todo eso y ya es tu wow, te dice, oye, antes de irme, ¿hay algo que tengas pendiente que te pueda ayudar? Si te puedo resolver las cosas con las herramientas que yo tengo aquí, encantado de arreglártelo. Y te arregla ese pequeño detalle que tenías en casa y que no sabías ni que te estaba molestando tanto, pero que gracias a él lo vas a dejar resuelto, ¿no? Y gracias a ese detalle estás construyendo una emoción al final de la experiencia, un momento memorable. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a sentir después de que te hayan hecho eso, algo que es un acto de generosidad, por decirlo así, es agradecimiento. El agradecimiento es una emoción muy, muy potente, porque la siguiente vez que tengas que comprarte una lámpara, pues te puedes ir a IKEA, que tienen un montón de lámparas preciosas y a muy buen precio. Pero probablemente te vayas a Bellerín Muebles. ¿Por qué? Porque has generado ese vínculo emocional, porque te sientes agradecido y te sientes conectado con esa marca, ¿no? Pensar en cómo aplicamos estos rediseños y pensamos el objetivo del flujo y de la experiencia de la cocina no es solamente el hecho de que la cocina esté instalada, no es la resolución transaccional, es cómo genero una emoción que me vaya a construir ese vínculo. Y esto lo podemos pensar en cualquier momento, ¿eh? O sea, en muchas interacciones serán transaccionales. No sé, el cliente llama porque tiene una duda de la factura, bien, pero piensa que no es solo un tema de que se le tienes que resolver. Tienes que resolvérsela tratando de reforzar los principios que quieres que sienta cuando piense en tu marca, que somos ágiles, que somos fáciles, que somos amables, que somos lo que hayas definido. Tu experiencia de servicio o tu interacción tiene que estar diseñada para reforzar esas emociones. Más cosas que podemos hacer, anticipar el inicio o prolongar la experiencia, ¿no? O sea, tratar de alargar los momentos y las emociones, aunque lo que vivas esté en un espacio muy central. Esto ayuda mucho, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? A veces las redes sociales nos permiten pues, anticipar las cosas y darles también una cierta continuidad. Esto es un ejemplo de servicio al cliente de Amazon, ¿no? Yo llamé o chateé, creo que chateé por una incidencia que tenía con un pedido. No sé si lo quería devolver o qué quería hacer, ¿no? Pero después de estar chateando con esta persona, Luis, ¿vale? Luis me escribe este mensaje. Oye, mi nombre es Luis y soy el agente de servicio de atención al cliente de Amazon con el cual chateaste hace un momento. Tal y como te indiqué en el chat que sostuvimos, No sé si os lo parece a vosotros, pero o son muy buenos creando mensajes automáticos o este es un mensaje que ha escrito Luis donde de alguna manera ha redactado y ha escrito un resumen de lo que hemos hablado durante nuestra conversación. El hecho de que me envíe un correo unos minutos después o una hora después de la interacción que yo he tenido, refuerza o extiende la experiencia, porque no solo yo me he sentido bien atendido durante la llamada, sino que además esto extiende mi experiencia de servicio, pues dándome un elemento tangible y además físico
¿no? Como puede ser un correo electrónico que me recuerda, oye, lo bien que me lo explicaron y lo claro digamos, fiable que es la información que me ha dado, porque no solo me la ha contado, sino que además me la ha puesto por escrito, ¿no? Pues es un ejemplo de cómo extender esa experiencia pues en el tiempo, en este caso una integración de servicio. BBVA, pues BBVA está creando herramientas digitales para estar presentes en los diferentes momentos de la vida del cliente, ¿no? Y esto es una herramienta que ha creado que se llama Baby Planner, que si tenéis o vais a tener un bebé, pues os va a ayudar a planificar todo el impacto que ese bebé va a tener en vuestra economía familiar durante los 6 primeros meses. No nos calcula hasta que vaya a la universidad, ¿vale? Y no te da toda la información, pero te ayuda en la conciliación familiar y con los gastos mensuales. Más cosas, transición suave, o sea, ¿cómo hago para que si tengo que ir de este punto a este punto y hay hay un momento de dolor que me cuesta o que me requiere cierto esfuerzo, ¿cómo te ayuda a que esta transición te cueste menos esfuerzo? Esto, por ejemplo, ocurre mucho en el mundo de las interacciones digitales, ¿no? Y un ejemplo de esto es, pues, por ejemplo, Starbucks. Starbucks te dice, oye, ¿quieres, en la app de Starbucks puedes buscar, ¿no? ¿Dónde está el Starbucks más cercano? Me quiero tomar un café. Del me quiero tomar un café y además localizo el Starbucks más cercano, ¿vale? A que llego allí, hay un momento, hay un poco de dolor que es que tengo que llegar hasta allí, ¿no? Me da pereza, está medio lejos, no sé cuánto voy a tardar, no sé. ¿Qué hace Starbucks? Ha integrado un plugin para que desde la propia aplicación, eso lo tiene también, por ejemplo, TripAdvisor, ¿vale? Cuando tú buscas un restaurante y estás aquí, por ejemplo, en Madrid, ¿vale? Entonces te dice, oye, ¿quieres ir a este restaurante? Pide un Uber o pide un Cabify desde nuestra propia aplicación. Es decir, te está ahorrando un paso que parece que no es un paso, a lo mejor no sería tampoco un super drama que tú abras la aplicación de Uber y lo pidas, ¿no? Pero de alguna manera acortar esos pasos, reducir el número de acciones que tú tienes que hacer para lograr el objetivo, está reduciendo el customer effort, está reduciendo el esfuerzo que tienes que hacer y por lo tanto está mejorando tu experiencia y haciendo que tu emoción sea distinta. Bien, podría directamente eliminar puntos, ¿no? O sea, si de aquí a aquí, pues tengo que hacer una serie de actividades, ¿no? Pues en lugar de hacer una transición suave que te cueste menos esfuerzo hacerlas, directamente, ¿por qué no las elimino? ¿No? Un ejemplo de esto está ocurriendo mucho en la banca, ¿no? En la banca y en la digitalización de la banca. N26 es un banco alemán que ha sido diseñado de forma totalmente digital y una de las cosas que N26 diseñó, igual que también el BBVA aquí en España, pues ha hecho una iniciativa similar, ¿no? en ese objetivo, es poder dar de alta una cuenta corriente en 8 minutos sin necesidad de desplazarte a la oficina, por supuesto, porque en 8 minutos no te da tiempo a eso, ¿no? Entonces, desde su página web, tú puedes hacer el proceso, yo me he dado de alta como cliente, entonces vas a tener que rellenar un formulario, vas a tener que colgar o hacer una foto a tus documentos de identidad, porque hay que cumplir con un compliance y con unos protocolos, pero estoy eliminando una serie de pasos, todos esos pasos que requieren ir a la oficina, firmar documentos, hacer no sé qué, que me requerían cierto esfuerzo, los he eliminado y estoy entregando una experiencia totalmente distinta, aprovechando en este caso las herramientas digitales, ¿no? También son formas de innovar en las experiencias, innovar en las interacciones y cambiar las emociones. IKEA, ¿os acordáis, no? De esa época en la que ir a IKEA implicaba perderte en el laberinto, ¿no? Y que si querías ir a comprar algo muy concreto que estaba al final del recorrido, pues te tocaba sí o sí pues hacer todo el recorrido a lo largo y ancho de todo el establecimiento hasta que llegabas a aquello que tú querías comprar que estaba justo antes de las casas, ¿no? Bueno, eso dejó paso y ha ido transformándose a un modelo en el que IKEA ha ido diseñando esos atajos, ¿no? O sea, cuando tú vas al IKEA hoy, vas a ver un montón de señales que te van a decir, oye, si lo que quieres es esto, te voy a guiar y te voy a llevar acortándote los pasos. Es decir, estoy eliminando puntos o eliminando recorridos que antes te obligaba a hacer, pero que entiendo que en pro de la experiencia, aunque se supone que al hacerte recorrer eso, pues voy a incentivar a que compres más, pero aquí no se trata de incentivarte a que compres más de una manera artificial, ¿no? No se trata de que compres más porque medio te engaño.
Se trata de que tú puedas tener la experiencia que quieres y que elijas comprar, que elijas pasar por todo el recorrido porque te apetece, te interesa y es una experiencia bonita para ti el inspirarte con las tendencias de consumo y de decoración del hogar. No porque te estoy obligando a hacer todo el recorrido para ver si por ahí cae alguna compra que a lo mejor ni te habías planteado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo más de cómo podemos eliminar puntos. Pensad en vuestros procesos y en vuestros diseños qué recorridos le obligáis a hacer al cliente, que pensáis o que lo hacéis porque vosotros os interesa, pero no realmente porque el cliente lo necesite. Bien, 8 o el octavo tipología o modelo de rediseño, magnificar los picos. O sea, si tienes algo bueno, trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que sea algo espectacular. Pues en Netflix, por ejemplo, ¿qué es lo mejor que tiene Netflix? Pues las series. ¿Qué hace Netflix? Todas las series, todas las temporadas, métete un atracón, ¿no? O sea, te entrega de hecho, hay algunas cosas que ya empiezan a cambiar y hay otros modelos distintos, pero en general lo que te permite Netflix es precisamente ¿quieres ver una serie nueva? Toma, no te vas a quedar con las ganas, no vas a quedarte esperando el siguiente capítulo, te voy a entregar el pico, el máximo de nuestro pico, ¿no? Bien, reordenar los puntos. A veces una forma de mejorar la experiencia es simplemente el cambiar en el orden en el que hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues este es un caso que tiene Walmart, pero que tiene también Carrefour aquí en España, que se llama Scan and Go. De hecho, en Carrefour se llama también Scan and Go. Y lo implementaron, me acuerdo, por primera vez en un piloto en Alcobendas hace ya un montón de años, ¿no? Y igual no ha tenido tanto éxito como yo hubiese esperado, pero es un ejemplo perfecto de rediseño de experiencias y de reordenando los puntos, ¿no? ¿Qué hace Carrefour? Bueno, pues Carrefour ¿cómo es en la secuencia normal de compra en un supermercado? Pues normalmente tú llegas, coges el carrito, seleccionas los productos, ¿no? Y los echas a la bolsa y cuando ya has acabado de comprar, entonces te diriges a la fila, a las cajas, haces la cola o la fila dentro de las cajas, sacas todos los productos y los pones en la cinta, ¿no? Te los pasan, los escanean, te los cobran y los vuelves a meter en tu carrito y ya puedes salir. Bien, claro, todo ese proceso, desde que tú has dejado de comprar, has echado tu último producto en el carro, hasta que sales, pues tienes que hacer la fila, sacar las cosas, que las pasen por el escáner, volverlas a guardar. Hay un montón de actividades y de tareas. ¿Qué pensó Walmart o qué pensó Carrefour? Bueno, ¿por qué no le damos la vuelta, el orden a las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo, mientras estoy comprando, escaneo? ¿Qué pasa si en lugar de tener que escanear al final, puedes escanear desde el principio? Y entonces, mientras estás comprando, te doy un escáner para que vayas haciendo el scanning de todos los productos. Y cuando cuando ya has acabado de comprar, cuando has seleccionado tu último producto, entonces te vas a dirigir hacia las cajas y en lugar de tener que esperar, en lugar de tener que sacar todas las cosas, en lugar de qué tal, directamente vas a transferir tu compra al terminal de pago, pagas y sales, ¿no? Pues como experiencia es espectacular. Es verdad que requiere de un comportamiento ético y que no exista un disparador del fraude, ¿no? Lo que hicieron tanto Walmart como Carrefour fue que aleatoriamente hay un porcentaje de compras donde se revisan los artículos o una serie de artículos al azar, ¿no? Y bueno, lo que acabó ocurriendo es que por desgracia y por el comportamiento de los usuarios, pues esos escaneos y esa revisión era cada vez más frecuente y entonces digamos que al final no tenías una ventaja por el hecho de haber hecho la inversión de tiempo de ir escaneando y por eso no ha despegado todo lo que hubiese podido, ¿no? Pero como idea de rediseño, pues es tremendamente interesante. Anticipar el itinerario. ¿Cómo podemos aprovechar información que tenemos de diferentes etapas anteriores para tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de EvoBanco, diseñan estos conceptos que llaman los Customer Journey líquidos, ¿no? Que son pues, flujos o journeys de los clientes que de alguna manera trascienden a su propia aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo tus datos, de tu DNI, ¿no? Y yo sé que tu DNI va a caducar dentro de 3 meses, proactivamente te voy a lanzar un mensaje que te dice, Carlos, tu DNI caduca dentro de 3 meses, ¿lo quieres renovar? Haz clic aquí y te llevo a la página de la Dirección de Policía donde tienes que pedir la cita previa de tu renovación de tu DNI.
de alguna manera te estoy conectando a los pasos futuros aprovechando la información de las experiencias que tengo antes. Y el último punto, el último ejemplo, pues sería lo que llamamos un rediseño completo, es decir, tomar un modelo de negocio y cambiarlo de forma radical, ¿no? Como puede hacer Airbnb en su momento o Cabify con el taxi y todo ese rediseño completo de las experiencias. Al final, lo que tenemos son 11 ejemplos o 11 formas o 11 metodologías de rediseño que lo que buscan es impactar en las emociones a través de las interacciones. Pero en el fondo, independientemente de cualquiera de ellas, hay dos objetivos fundamentales que tratamos de conseguir cuando rediseñamos interacciones. Nosotros los llamamos Fix Me o Surprise Me, ¿vale? Que básicamente está muy relacionado con lo que, por ejemplo, en el NPS llamamos el detractores y promotores, ¿no? ¿Cómo calculas tú el NPS? Pues como la resta entre promotores menos detractores. Por lo tanto, para mejorar el NPS solo hay dos cosas que puedes hacer. Tener más promotores o tener menos detractores, ¿no? Y de hecho tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que hacer cosas para tratar de eliminar las causas que generan detractores, que generan insatisfacción. Y eso es lo que nosotros llamamos fix me's. Tienes que arreglar, ¿vale? Un fix me es una acción de rediseño que lo que busca es que algo que genera un impacto negativo en el cliente se resuelva, ¿no? Y que cumplas por lo menos con los básicos y con los mínimos. Con un fix me no vas a generar un promotor, pero sí vas a evitar que se genere un detractor. Si quieres mover el NPS de verdad, no vale solo con trabajar sobre los fix me's. Tienes que también hacer cosas que sorprendan al cliente, que le generen un wow, que le generen esa sorpresa, ese vínculo que le haga darte una puntuación de 9 o de 10 cuando le preguntas si recomendarías esta marca. Y para eso tienes que trabajar en una metodología diferente, en acciones que estén enfocadas en sorprender, en conectar emocionalmente, en hacer algo que vaya más allá. De manera que a la hora de trabajar en el rediseño emocional, lo que buscamos es aplicar estas metodologías para ir de la emoción inicial a la emoción final y, pues en algunos casos, eliminar detractores y causas de insatisfacción y en otros, generar promotores. Entonces, ¿para qué nos sirve este Canvas? ¿Para qué nos sirve esta plantilla y este modelo? Pues bueno, nos sirve en primer lugar para reconocer y asignar un concepto o un nombre a las emociones de origen y de final de nuestros procesos y de nuestras interacciones. Que diseñemos y definamos, oye, cuando me llama un cliente al call center con una reclamación de factura, ¿cuál es su emoción? Y cómo que yo me gustaría que se sintiese al final, independientemente de que le haya resuelto, le haya dado razón o no le haya dado la razón, ¿no? Identificar los aspectos de nuestra organización que van a impactar en el diseño o en el rediseño. Es decir, más allá de la idea, tenemos que ser conscientes de qué necesitamos, sobre qué necesitamos actuar, procesos, sistemas, personas, para que realmente la experiencia funcione. En el ejemplo de Disney, por ejemplo, con estos documentos, estos pasaportes no certificados de especiales, ¿no? Para que vuelvan y se suban en las atracciones, ¿vale? ¿Qué cosas tienen que estar presentes para que eso pueda funcionar? Pues tengo que diseñar esos certificados, tengo que establecer un protocolo para eso, tengo que tener recursos que vengan a hacer esta sesión, o sea, esta interacción con el chico o la chica, tengo que entrenar a las personas para que sepan hacerlo, ¿no? Bueno, ¿para qué más nos sirven estos modelos y estas plantillas? Bueno, pues para tratar de alinear y establecer un alineamiento organizacional, un mismo filosofía, ¿no? De todas las personas de la organización, que de forma muy clara y muy visual entiendan cómo están diseñados nuestros flujos y cómo están pensados para que vayamos del problema o de la emoción inicial a la emoción final, ¿no? Y bueno, pues hacer un rediseño que sea complementario de nuestro blueprint y que nos sirve para trabajar en la co-creación y en el alineamiento. Bueno, pues ¿cómo podéis trabajar en aplicar este Emotional Design Canvas? Pues con la plantilla, que no hace falta tampoco descargarla, simplemente pues, podéis construirla vosotros mismos, porque lo que básicamente son 5 bloques que son especialmente importantes: la emoción inicial, la emoción final, los procesos, los sistemas y las personas y el rediseño de nuestra idea, ¿no?
Y para poder desarrollarlo, primero es importante hacer una actividad de empatía, de análisis, de comprensión, entender cómo es lo que viven los clientes cuando se relacionan con nosotros, cuál es la emoción inicial, cómo esa emoción se transforma y evoluciona a lo largo de la interacción y cuál es la emoción objetivo que queremos lograr. Identificar las ideas o las herramientas y el tipo de rediseño que podemos aplicar. Podemos hacer saltos, cortes, transiciones suaves, eliminar emociones negativas, todos esos ejemplos que nos pueden servir de inspiración, ¿no? Pues a partir de ahí trabajamos en rediseñar, en generar las ideas, ¿no? y buscar cuáles son viables y cómo podemos implementarlas y pilotarlas, testarlas en un punto de contacto, con un grupo reducido, en un entorno controlado y midiendo pues, cuál es el resultado de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y generar esas emociones distintas cuando el cliente interactúa con nosotros. Bien, pues bueno, esto es un poco lo que queríamos ver durante la sesión de hoy, en esta hora que teníamos planificada y ahora con un poco de tiempo que yo tengo disponible para poder responder las preguntas que tengáis. Pero recordad un poco el objetivo de lo que queríamos aprender hoy es, uno, en la experiencia de cliente las emociones son importantes, porque es el ingrediente principal con el que generamos recuerdos que determinan los comportamientos y que impactan el negocio. Y por lo tanto, las herramientas de CX, las metodologías que usamos, el Customer Journey, los arquetipos, esta herramienta de diseño de interacciones, están todas ellas pensadas para entender las emociones y tratar de gestionarlas, para diseñarlas y que lo que ocurra sea una consecuencia de un diseño y no un acto aleatorio o esporádico, ¿no? Y por lo tanto, pues metodológicamente lo que estamos planteando con esta metodología que llamamos EID en ISO es trabajar en rediseñar interacciones para que en lugar de que nuestros procesos estén pensados para ir de la necesidad del cliente a la solución, ¿no? Y a cerrarlo en el sistema, la interacción y el proceso se enfoque en transformar la emoción inicial del cliente y reforzar la emoción final que nos gustaría que viviese. Bueno, vamos a ver, que creo que tenemos algunas preguntas. Bueno, por ahí Patricia nos pregunta, déjanos ver ejemplos reales de Motion Design Canvas. Bueno, Patricia, no tengo aquí ninguno que mostraros como tal. No es tan relevante el cómo documentas. Es como si dices, oye, un mapa de empatía. Pues un mapa de empatía lo que te sirve es para ordenar ideas y colocarlas de una manera estructurada, ¿no? En esos ejemplos que yo os he mostrado, el Canvas es simplemente una herramienta a través de la cual pues ponemos en común las ideas, trabajamos de forma colaborativa, ordenamos un poco el pensamiento. Un Canvas sirve para seguir un poco una estructura mental y un orden a la hora de llegar a conclusiones. No es lo más importante, nunca es la plantilla, es entender la filosofía de lo que está por detrás. Y detrás de la plantilla lo que está es el concepto de pensar en las emociones iniciales y las emociones finales a la hora de aplicarlas. Pero como os decía al principio de todo, pues la idea es que estamos compartiendo este concepto y esta forma de trabajar que nosotros venimos pues desarrollando desde hace ya pues más de 1 año, 2 años, y que tenemos algunos casos que son los que hemos presentado, por ejemplo, en el caso de la selección de herramientas de DEC. Y bueno, pues evidentemente más allá del concepto, pues hay toda una serie de aprendizajes y de experiencias que no son tan fáciles de trasladar en un webinar y que por eso, bueno, pues en algunos casos os puede interesar pues tener una sesión un poco más personalizada y privada pues con algunos de los equipos de ISO en los diferentes países para entender mejor pues cuál es la interacción sobre la que os gustaría trabajar y que pensemos en con qué herramientas y con qué dinámicas podemos aplicar herramientas para que podamos trabajar juntos en rediseñarlas. Laura pregunta, ¿de qué manera puedo medir las emociones de los clientes que interactúan en los canales digitales como app y web, considerando que es una autoatención? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, tiene un montón de votos. A ver, en el tema de medir emociones, digamos que yo veo dos tendencias o 2 modelos o 2 respuestas que nos pueden servir, ¿vale? Bien, por un lado, cada vez más hay herramientas que nos van a permitir empezar a dotar de una medición más precisa
de reconocimiento y de clasificación de emociones, ¿no? Por ejemplo, a nivel digital, como comentas tú, en la web o en las apps, pues hay plataformas, hay una compañía, que es una startup valenciana que se llama Emotional Research Lab, que nosotros trabajamos en algunas ocasiones, que te permite, a través de reconocimiento facial y de las microexpresiones de la cara, pues identificar las emociones que está viviendo el usuario mientras está interactuando con tus canales digitales o con tus contenidos digitales, ¿no? Puede ser un anuncio o puede ser una página web. Eso te ha permitido que dónde duda, dónde tiene miedo, qué le resulta sorprendente, qué le asusta o qué le desagrada, ¿no? Entonces, digamos que hay herramientas, como pueden ser esas, que permiten empezar a aplicar pues, modelos basados en reconocimiento de gestos para poder asignar emociones de una manera, digamos, precisa y cuantitativa. Pero más allá de eso, yo también creo mucho que estamos en una etapa relativamente incipiente y no es tan crítico el decir aquí hay un 38% de miedo o un 45%, ¿no? Sino que lo que es más relevante es detectar las emociones de una manera, digamos, casi cualitativa, ¿no? Y para eso te sirven las herramientas o las metodologías de investigación quali, es decir, tener sesiones de trabajo con los usuarios donde a lo mejor a través de tarjetas o a través de determinadas dinámicas puedan reconocer o marcar cuáles son las emociones principales que forman a los que vinculan las experiencias las que estamos viviendo, ¿no? A través de las entrevistas, a través de la observación. En el caso digital, evidentemente, pues al estar viviendo esas experiencias de autoatención, bueno, pues puedes usar también incluso ciertas herramientas de medición donde el cliente te puede seleccionar o darte feedback en tiempo real de un poco qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que puedes encontrar diferentes vías. Hay algunas herramientas que te sirven para ello, pero más allá de la herramienta, creo que en el momento en que tú trates de investigar y profundizar sobre eso, sobre todo en las etapas iniciales, es bastante fácil identificar, digamos, las grandes bolsas de mejora, los conceptos un poco más relevantes que suelen aparecer al principio y luego ya a lo mejor tienes que trabajar de una manera un poco más precisa y ahí requieres un nivel de sofisticación menor o mayor, pero que en el momento en que nos encontramos, yo diría que, pues bueno, la mayoría de nosotros podemos avanzar bastante sin complicarnos demasiado la vida desde el punto de vista metodológico, ¿no? ¿Cómo complemento el Canva con el Customer Journey? Pregunta Adriana. Pues digamos que en el caso del Emotional Interaction Design, estamos trabajando sobre una interacción específica de un journey. Entonces, cuando tú cuentas un journey, pues a lo mejor encuentras que hay un momento especialmente relevante que es, no sé, la devolución de un producto, ¿no? O no sé, el momento de la entrega o una queja, ¿no? Entonces, lo normal es que esta es una herramienta, digamos que justamente lo que tú has utilizado es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Porque has hablado de complementar. La mayoría de las metodologías de experiencia y de diseño son complementarias. No necesariamente tienes que tenerlas todas, hay que elegir cuándo y para qué usamos cada una de ellas, ¿no? Los blueprints, los journeys, las plantillas o el canvas de diseño. Entonces nosotros el canvas de diseño lo aplicamos cuando necesitamos construir o trabajar en generar un replanteamiento de una interacción. Entendiendo una interacción que normalmente suele ser un momento concreto que has mapeado en el Customer Journey. Entonces tú en el Journey identificas una interacción o un momento que tiene un impacto emocional alto, es un momento de la verdad, o es un momento de dolor, o es una situación en la que quieres innovar, y el Canvas lo que te va a ayudar es a llevar a un nivel de detalle un poco más concreto, donde vas a mapear la emoción y cómo evoluciona desde que arranca a que finaliza esa interacción y aplicar técnicas de rediseño para buscar nuevas soluciones y descubrir pues, oportunidades. Bueno, esto me pasa siempre que parece que voy respondiendo preguntas y en realidad en vez de reducirse el listado pues se va ampliando, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar de usar el tiempo que tenemos para responder el máximo que pueda.
Edith, ¿cómo podemos gestionar emociones en negocios B2B? Muy bien, cuando las interacciones pueden ser con diferentes roles en la organización y no solo con una persona. Bien, totalmente de acuerdo. En general, y de hecho el webinar que tuvimos en el mes pasado estuvo específicamente enfocado a negocios o a experiencia de cliente en el mundo B2B, pues lo que veníamos en esa sesión es que las herramientas de CX en general que aplicamos en el mundo de B2B son las mismas que en B2C, pero con una cierta adaptación, ¿no? Y con ciertas particularidades. En el caso de las interacciones, ¿no? De este concepto de Emotional Interaction Design, yo te diría que en principio una interacción tiene ya un protagonista concreto, es decir, estamos hablando de una... En la complejidad que tiene un B2B es que dentro del journey aparecen y desaparecen diferentes actores, ¿no? De repente aquí participa el financiero y luego aquí participa el de legal y luego el de compras y luego el de, no sé, operaciones o el de almacén o lo que sea. Pero cuando tratas de trabajar en una interacción concreta, la interacción suele ser un momento como ya con un nivel de detalle muy específico y normalmente en una interacción hay un protagonista, es decir, no hay varios, porque lo que es una interacción es un momento de contacto que suele ser entre dos personas concretas, ¿no? Entonces, digamos que para el rediseño de la interacción, de los diferentes actores que forman parte del ecosistema con el que tú te relacionas en la gestión de cuenta, estás probablemente trabajando y pensando en que ese contacto lo suele hacer uno de ellos en concreto, ¿no? Entonces, probablemente vas a diseñar, a lo mejor tienes que diseñar, aplicar esto para diferentes interacciones, cada una tendrá un protagonista, ¿no? Que es, a lo mejor, no sé, cuando me llama con un reclamo el director o cuando me llama con un reclamo el de ventas, ¿no? Pero son interacciones distintas, cada una con su protagonista. Bueno, Ricardo pregunta, no me quedó claro la forma 8. Bueno, a ver, la verdad que te digo, si soy sincero, no me la sé de memoria. Magnificar los picos. Bueno, magnificar los picos básicamente, Ricardo, es que siempre hay algo que nosotros hacemos bien, que es como nuestro ADN, ¿no? Si tú tienes un momento que es un momento positivo de la experiencia, ¿cómo haces que ese momento tenga todavía más protagonismo, ¿no? Yo qué sé, si tengo un restaurante y digamos que uno de los momentos que la gente suele recordar más, ¿no? y tener como una mejor experiencia, un momento más memorable, es el segundo plato, porque es el plato principal, lo que sé. ¿Cómo haces para que ese momento gane más protagonismo y darle un mayor realce, ¿no? O sea, piensa en tu experiencia, cuando tienes un momento positivo, pues en lugar de, muchas veces nos concentramos solamente en eliminar los momentos negativos de la experiencia, y en este caso se trata de decir, oye, cuando haya situaciones que tienen emociones positivas, no las dejes pasar, piensa en ellas y piensa también cómo aprovechas ese momento para hacerlo todavía más impactante, porque es una gran oportunidad de rediseño. David pregunta, en un proceso de instalación o implementación de un servicio ante un cliente corporativo donde se mezcla las contrataciones oportunas de personas y la parametrización de tecnologías, entre otros, ¿cómo iniciar un proceso de diseño de emociones si el proceso puede ser muy transaccional ante el cliente corporativo? Vale, bueno, eso es, o sea, no sabría responderte exactamente el cómo. O sea, al final, toda interacción, bueno, primero tienes que elige las interacciones que sean más relevantes para rediseñar. O sea, no sé si a lo mejor estás pensando en la mejor interacción para rediseñar y generar un vínculo emocional. O sea, a lo mejor hay cosas que son especialmente transaccionales y no requieren mayor emocionalidad. Pero normalmente, incluso lo que tú piensas que es transaccional, al final tiene una serie de implicaciones, ¿no? Tú ahí hablas un poco del tema de la contratación de personas, de la parametrización de tecnologías. O sea, cualquier interacción, cualquier proceso, si tú lo diseñas desde un punto de vista funcional, es decir, de la transacción que quieres, el resultado que quieres obtener, lo vas a ver de una forma. Pero si empiezas a incorporar las emociones que tienen los clientes o lo que puedes tratar de generar, te va a dar un punto de vista distinto, y ese punto de vista distinto, en eso consiste muchas veces la innovación,
en generar un ángulo o una visión diferente y que eso te abra un espacio de reflexión y de descubrimiento que antes no tenías. O sea, cambiar el punto desde donde estás viendo las cosas te abre un espacio nuevo de descubrimiento. Yo no digo que siempre ese espacio de descubrimiento te vaya a llevar a un resultado espectacular, pero de alguna manera lo que estás haciendo es buscar cómo explorar y descubrir nuevas oportunidades. Pregunta Enrique, cuando se escucha al cliente es clave preguntarle por sus emociones en cada interacción. ¿Tienes algún listado de preguntas clave? Bueno, dentro de la página de IZO, de alguna manera tenéis una de las cosas que os puedo recomendar, y esto no estoy compartiendo la pantalla completa. ¿Vale? Voy a compartir el escritorio, ¿vale? Simplemente para que lo podáis ver. Bueno, esto lo he enseñado alguna vez, pero sabéis que tenemos un módulo que se llama recursos, que es la parte de IZO Insight, donde hay contenidos, algunos de pago y algunos gratuitos. No tenéis que más que registraros con vuestro correo, si no estáis registrados, y vais a poder descargar los contenidos, ¿vale? Y una de las cosas que podéis tener aquí es tips para hacer una entrevista, cómo sintetizar la información de la entrevista, esas son gratuitas, ¿vale? Listado de preguntas para una entrevista, aquí tenéis una pequeña guía de cosas que os pueden servir de inspiración para esos ejercicios de diagnóstico o de entrevistas a clientes. ¿Qué tipo de análisis es recomendable para realizar con los indicadores de Customer Effort, Customer Satisfaction, para explicar mejor la experiencia de cliente? Rosa. Esta es muy larga. Bueno, en general, digamos que los indicadores, cada uno de ellos aporta una cosa distinta, pero todos van sobre una base similar, ¿no? En principio, más allá del indicador, lo que reflejan cada una de esas métricas es un sistema, una sistemática que te permita, primero, medir, segundo, entender causas e identificar conclusiones, y a partir de ahí accionar, ¿vale? Cada uno de ellos te va a dar un enfoque distinto. En el caso de las interacciones, yo diría que el Customer Effort, el que llamas el CES, el Customer Effort Score, la medición del esfuerzo, es una métrica que normalmente en el mundo de las interacciones suele ser muy relevante. Mientras que el NPS pues está mejor para un modelo más relacional, que habla más de la vinculación a nivel de la marca y a nivel un poco más global de la organización. Pero bueno, tenemos algunos webinars que se han enfocado específicamente en medición y que yo creo que te pueden servir para profundizar, porque digamos que es una pregunta que tiene una profundidad y un alcance pues mucho más amplio de lo que hemos visto hoy, ¿no? Bueno, Carl pregunta si podríamos compartir una lámina. Os la vais a tener la grabación, y como vamos un poco justos de tiempo, pues te pediría que lo revises en la grabación para que la puedas consultar. Esta de Ricardo la he contestado. Digamos que me va a dar tiempo a responder un par de preguntas más, porque sé que vosotros tenéis una paciencia infinita conmigo y aguantáis ahí hasta el final, pero bueno, sabéis que se nos da para una cosa con otra y me tengo que conectar a una siguiente sesión. Aileen pregunta ¿cómo se instaura este tema en las empresas? ¿Quién lidera y prioriza los Emotion Design Canvas? Bueno, muy interesante esa pregunta. La verdad es que yo no estoy bastante desestructurado con las cosas y a mí me da igual quién lo haga mientras que se haga. Pero bueno, dicho eso, evidentemente el organizar un poco, el orquestar, cómo gestionar el gobierno, ¿no?, de la experiencia, de qué departamento va a depender o quién lo impulsa, pues es interesante. Normalmente podríamos decir, oye, si hay un equipo que está encargado de la experiencia de cliente, pues ese equipo se puede, dentro de sus atribuciones, podría tener el diagnóstico y también trabajar en el diseño, ¿no? E involucrar a otras áreas y a otras personas de la organización, porque al final estos diseños pues, van a ser multidisciplinares y vas a requerir que ahí se involucre gente de sistemas, gente de procesos, gente de operativas, gente de legal, ¿no? Pero bueno, podría ser un área que lo pudiese liderar. Otra forma de hacerlo, en organizaciones que van creciendo en el nivel de madurez, se empiezan a deslocalizar los equipos, ¿no? Entonces, pues sueles tener como un embajador o una persona que es un poco el referente en términos de diseño o de experiencia y que se encuentra en cada unidad de negocio y en cada organización, y eso también es positivo porque de alguna manera de manera descentralizada, en cada ámbito de responsabilidad, pues se puede aplicar la metodología. Lo ideal es eso, o sea, lo ideal es que no sea una herramienta, no debería tener un único propietario, ¿no? O sea, aunque de alguna manera alguien pueda tener una responsabilidad un poco más directa y por lo tanto
tiempo en su agenda específicamente dedicado a hacer determinadas cosas, el cambio real en una organización lo vas a conseguir cuando esto no depende de una persona que dedica el 100% de su tiempo, sino de 100 personas que dedican el X% de su tiempo porque de alguna manera lo aplican en su día a día, ¿no? Pero bueno, es muy buena reflexión. Luis pregunta cómo se puede cuantificar el resultado comparando el antes y después del cambio en las emociones. Bien, digamos que el resultado deberíamos de cuantificarlo en términos de negocio. O sea, al final lo que tú buscas con por eso nosotros en la plantilla, si lo veis, hablamos de otras consideraciones de impacto y de mapear un poco cuál es el comportamiento objetivo que queremos lograr, ¿no? O sea, cuando tú diseñas y defines el rediseño emocional, en el fondo lo que quieres conseguir no es solo esa emoción, sino quieres influir en un determinado comportamiento. Puede ser la recomendación, la recompra, la renovación, ¿no? Y de alguna manera la forma de medirlo debería de ser sobre bueno, pues esos indicadores objetivos, ¿no? No me va a dar tiempo a todas las preguntas. Y por ahí veo a buenos amigos. Paola pregunta si puedo recomendar un documento o libro que nos sirva de inspiración para diseñar experiencias Surprise Me. Os recomendaría seguir el blog de Adaptive Path, que ya no existe, pero que todavía, o sea, no existe la organización, pero yo creo que todavía siguen existiendo los contenidos. Es esta persona, Brandon Sauer, en el que nosotros nos inspiramos para las técnicas de rediseño. Pero no es tan sencillo, o sea, al final es claro, ahí es donde está un poco la clave. Lo que sí os recomendaría es que a veces no son los mismos equipos que trabajan en el Fix Me los que deberían trabajar en el Surprise Me. Esto es un aprendizaje interesante, ¿no? Que nos compartió, por ejemplo, la gente de Vodafone cuando estuvimos trabajando junto con ellos en una visita. Decían, mira, nosotros tenemos equipos diferentes que están enfocados en arreglar, ¿no? en eliminar insatisfechos, y otros que son distintos que están trabajando en sorprender al cliente, porque las competencias, las capacidades, el perfil de las personas es totalmente diferente. Los que arreglan cosas de los que diseñan, ¿no? O crean de forma diferente, ¿no? Así que bueno, espero que te sirva la respuesta. Y bueno, por ahí voy a tratar de responder alguna más que no me da. Jonathan pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para los servicios telefónicos? ¿Cómo mapear las emociones cuando el volumen de clientes son innumerables? Bueno, por suerte en el teléfono hay herramientas que te permiten aplicar metodológicamente, ¿no? Y con un nivel de detalle pues importante la medición de las emociones en el teléfono, ¿no? Porque cada vez más la tecnología nos permite detectar la intensidad de la voz, un poco determinados elementos que te vinculan a las emociones. En nuestro caso, pues trabajamos, por ejemplo, con Clarabridge, y Clarabridge permite hacer eso, ¿no? Aplican la inteligencia que tienen en el lenguaje natural para transcribir la conversación a texto y analizar pues un poco las emociones y el esfuerzo y un montón de información que en el caso de los servicios telefónicos, que es una fuente enorme de aprendizaje, que tiene el problema del volumen, pero que puedes de una manera tecnológicamente pues tratarlo y organizarlo de forma eficiente. Bueno, chicos, no me da tiempo a responder más preguntas. Os agradezco muchísimo, de verdad, que tengáis siempre ese nivel de interacción y de contacto. Las que podamos, las iremos tratando de responder en vuestros mensajes o sobre todo en el blog. Y bueno, pues os agradezco que hayáis tomado el tiempo y que hayáis aguantado hasta el final. Y nada, como siempre, pues os emplazo al próximo webinar que tendremos el día 19 de noviembre y que os estaremos enviando información pues dentro de poco para que os lo anotéis en las agendas y os inscribáis y sigamos participando y compartiendo. Un placer, de verdad, como siempre, compartir con vosotros y nada, pues os estaremos también escribiendo y contactando para ver si alguno de vosotros quiere profundizar en cómo podemos aplicar estas herramientas y metodologías en vuestras organizaciones, pues que charlemos y conversemos para ver si podemos trabajar juntos y enfocarnos en esos procesos de innovación. Que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho todos y muchísimas gracias por vuestra participación. Chao.